Vamos a abrir juntos la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la persona de Jesús. Y vamos a aprender cómo Jesús alumbra a los hombres, cómo Jesús es la luz de este mundo y ha venido para hacer notorio cómo está nuestra vida, cómo está nuestra forma de vivir. Dice a partir del versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús mismo. Lo vuelvo a leer, dice, en el principio era el Verbo. La palabra que aquí aparece en el griego original es logos, lo que implica una acción de la palabra, no solamente una expresión, sino la acción misma de la palabra. En el principio era el Verbo, el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Lo cual nos deja saber que Jesús siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús no es un ser creado por Dios. Jesús es Dios. Y la Escritura dice, en el principio era el Verbo. Es decir, que cuando todo inició, desde que el mundo, la tierra, la historia, los seres humanos, la creación misma, antes siquiera que hubiera algo, Jesús ya existía. Porque Él era Dios y el Verbo era con Dios, porque es parte de la Trinidad, y el Verbo era Dios. Hay un montón de cosas en estas tres expresiones, en la manera en la que está conjugado, que nos hace saber que Jesús siempre ha existido. Jesús es eterno. No es, como dicen los mormones, una creación posterior de Dios. No. Jesús es Dios y siempre ha existido. El Verbo era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Refiriéndose al Verbo, era en el principio con Dios, pero no en el principio de la eternidad, porque Él es eterno, sino en nuestro principio. Se refiere a cuando fue el ser humano creado, ¿sí? No vayamos a pensar que Jesús es inferior a Dios, porque no lo es. Tampoco vayamos a pensar que es una manifestación de Dios, porque Jesús es Dios mismo. No es como los unitarios muchas veces tratan de transmitir, de que Jesús es una manifestación de Dios, que Dios solo hay uno, y como nada más hay uno, luego entonces no puede haber un Jesús siendo Dios aparte del Padre, sino que es una manifestación del Padre. Algo un poco enredado, debo decirlo, pero que finalmente es un error. Jesús es Dios y estaba desde el principio dentro de la Trinidad. La palabra uno, cuando se refiere a que Dios es uno, no es uno solo como algo aislado, como un ente único. Es uno, y la palabra que va ahí en hebreo significa básicamente unidad. Quiere decir que los tres son uno. Hay una unidad perfecta entre el Espíritu Santo, entre el Padre y entre Jesús, de tal manera que la Biblia afirma que pueden ser uno. Pero en realidad nos comunicamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nos podemos relacionar con los tres. ¿Sí? Y puedes orar al Espíritu Santo como Dios, porque es Dios. Y puedes orar a Jesús como Dios, porque es Dios. Y puedes orar al Padre, porque es Dios. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, hubo un movimiento que se levantó desde Alejandría de un personaje llamado Arriano.
Y de ahí se derivó el nombre de los arrianos tiempo después, que creían que Jesús era inferior, que era hijo, y por ser hijo no podía ser igual al Padre, ¿sí? Ignorando que Jesús es hijo porque a ti y a mí en la tierra nos está enseñando a ser hijos. No porque se le quite un gramo de divinidad, sino porque es el primogénito, es el primero que nos abre camino a través de la nueva etapa que es la gracia de Dios entre nosotros, la buena voluntad de Dios expresada entre nosotros. Jesús no deja de ser divino porque se le llame hijo, es hijo porque a ti y a mí nos está enseñando cómo ser hijos, nos está abriendo la brecha, el camino, como aquel que va en un lugar inhóspito y que nadie ha atravesado por ahí, y Jesús es el primero en calidad de hombre, pero también en calidad de Dios, siendo el primero en atravesar este camino para enseñarnos a ti y a mí qué pisadas debemos de seguir. Es hijo por cuanto nos está enseñando a nosotros ser hijos, pero no se le quita un gramo de divinidad. Es el Verbo, era Dios y estaba desde el principio. Versículo 3. Todas las cosas en lo absoluto, por Él fueron hechas. Se refiere al Verbo, a Jesús mismo. Jesús es creador en esa unidad de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que hoy descubrimos y que la ciencia ya descubrió tal cosa y que la ciencia ya propuso tal teoría, etcétera, todas las cosas ya estaban creadas. El ser humano no ha descubierto nada, simplemente se da cuenta y reconoce lo que ya estaba. ¿Quién lo creó? Dios. El ser humano solo puede mirar lo ya creado, lo que ya está hecho. Así que no hay jactancia en ninguna manera en decir, es que la ciencia lo único que hace es reconocer lo que ya está creado. Es todo lo que hace. No hace cosas nuevas, no puede crear cosas nuevas, solamente reconoce lo que ya ha sido creado por Dios. Dice la Biblia en el versículo 4, en Él estaba la vida. En Jesús está la vida que tu alma y mi alma necesitan. En Él está la vida. Hoy en día hay muchas propuestas que tratan de decirnos, de esta manera vas a obtener una vida plena. De esta manera vas a ser feliz. De esta otra forma tendrás vida. Vas a disfrutar de la dicha. Vas a ser una persona dichosa y feliz. Hoy en día muchas personas prometen saber cómo vivir este mundo. Pero el único en el que está la vida es en Jesucristo. Solo a través de Él podemos realmente vivir. Aunque tengamos todas nuestras funciones activas, y aunque sigamos con vida y podamos ver y podamos palpar y podemos escuchar, realmente la vida está en Cristo y solo por medio de Él podemos disfrutarla. Porque si no, siempre vamos a vivir con insatisfacción. Aquel que hace algo quiere más de lo mismo porque lo necesita, porque no puede dejar de vivir sin aquello que le hace sentir un poco más vivo. Si supieras lo que hoy te puede dar paz. Si entendieras que Jesús es la vida y que solo en Él encuentras la satisfacción plena. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hoy en día la ciencia, los investigadores buscan con todo ahínco, con todo esfuerzo, cómo prolongar la vida. Cómo hacer un poco más hacia adelante los años de deterioro y la vejez. Cómo hacerle para que las enfermedades no nos ganen
Y el hombre está todo el tiempo investigando y buscando y tratando y esforzándose y metiendo dinero para tratar de añadir unos cuantos años más al promedio de vida de la humanidad. Y hace grandes esfuerzos. Y cuando logra entender algún tipo de bacteria, dice, no, ya esta bacteria no nos va a matar. La verdad es que solo agregaron un poco más de vida, pero de vida física. La vida que Jesús promete va más allá de nuestros 5 sentidos. Está por encima de nuestros 5 sentidos. La vida está en Cristo y es la luz de los hombres. El ser humano todo el tiempo se esfuerza, todo el tiempo se abstiene de cosas para que no le vayan a hacer daño, hace esto, no vaya a ser que le vaya a generar un problema, hace todo para vivir un poco más, ignorando que la vida está en Jesús. La vida está en Jesús. Puede ser que te sane, sí, si Él lo decide, pero no es esa la esencia de la vida que Jesús tiene para ti y para mí. La vida que Jesús ofrece tiene características eternas. No es pasajera. La salud, un día podemos estar bien y el otro día nos podemos enfermar. Muchas personas fueron al monte a escuchar y ver a Jesús para que los sanara, ¿cierto? ¿Cuántos de ellos permanecen hasta el día de hoy? Ninguno. Finalmente, alguna enfermedad posterior les vino y murieron. Este cuerpo está destinado a la muerte. Está sentenciado, la paga del pecado es la muerte. Y cuando Adán pecó, entró la muerte en la tierra. Así que desde que nacemos con esta sentencia de vas a morirte. Seguro que sí. Dicen que la muerte y Hacienda son seguros. Yo creo más en la muerte que en Hacienda. Pero a lo que voy es que la muerte como tal es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Sí. En ese sentido, sí somos y cargamos con esta sentencia de que nacemos para morir. Pero no es definitivo. Y esa es la buena noticia. La muerte no nos elimina de este mundo. No nos quita la capacidad de poder prevalecer. Ya somos seres eternos. Ya lo eres. Realmente aquí lo único que hacemos es que se define en dónde vamos a pasar la eternidad, pero ya lo somos. Cada ser humano que nace en esta tierra ya es eterno. Ya no hay vuelta atrás. No se va a desaparecer su alma. No va a quedar ahí en el limbo como en algún lugar flotando. No. Ya es un ser eterno. Sí. La luz es lo que los hombres necesitan. Fíjense cómo dice el versículo 4. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida, ¿qué es para los hombres? La luz. ¿Por qué lo expresa de esta manera el apóstol Juan? Porque él se daba cuenta de una verdad. La humanidad no tiene luz. La humanidad, todo el tiempo sus decisiones son de continuo solamente el mal. No importa cuánto quieras justificar, tus decisiones siempre van encausadas hacia lo malo. Así que es más fácil, y es lo que la gente por lo general hace, buscar la manera de legitimar lo malo, pues para que no me vea en una condición deplorable, una condición muerto en mis delitos y pecados. Sin embargo, amado, Dios puso eternidad en nuestros corazones, dice la Escritura. Por más que quieras evitarlo, a donde quieras huir, tratar de hacer lo que quieras, cuanto tienes vida, la eternidad está presente en tu corazón. No hay forma de escapar. Tratas de ignorar, pero escapar jamás. Los seres humanos buscan evadirse, pero nunca se podrán escapar de que son eternos. Y hay eternidad en el corazón del ser humano. Y por esa razón siempre han existido las religiones. Porque es una expresión de una necesidad
que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Así que la vida era la luz de los hombres y la vida solo está en Cristo Jesús. ¿Quieres tener una verdadera vida? Busca a Jesús. Entrégate a Jesús. En Él está la vida. La vida no está en el show. La vida no está en lo que este mundo te ofrece. La vida no está en la diversión. La vida no está en las redes sociales. La vida no tiene nada que ver con eso. Eso pasa y se desvanece. La vida está en Jesús y la luz es de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando Jesús actúa a favor de una persona, va a resplandecer. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con las tinieblas que hay en ti? Van a ser alumbradas. Cuando Jesús pone sus ojos en ti, ya no te va a dejar. Ya no te va a permitir que seas feliz haciendo lo que antes ignorabas. Ya no. No vas a ser feliz. Porque ahora entiendes que la única felicidad está en Él. Y aunque busques evadirte, la única dicha está en Él. La luz en las tinieblas resplandece. Es una expresión importantísima. Porque la mayoría de las veces la oscuridad se jacta de decir, yo gané. Qué hábil soy. Hice lo que quise y nadie me vio. Qué agilidad tengo para hacer esto o aquello. Y nadie me dice nada. Y hace sentir que el ganador es el que anda en tinieblas. Pobre. No es así. Que Dios en ese momento no te alumbre no quiere decir que te vas a dar cuenta de todas las atrocidades que haces. De todas las cosas que eres capaz de hacer. La luz sirve para alumbrarnos, amados. Sirve para decirnos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La luz en las tinieblas resplandece y Jesús tiene esa luz. Jesús tiene esa luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, la oscuridad, el vivir en la ignorancia, no prevalece cuando Jesús es revelado en el corazón. Cuando Jesús realmente se encuentra con nosotros, no tenemos dónde escondernos. Te alumbra. Y miras tus manos y te miras como Él te ve. Porque es su luz, no tu luz. Nosotros no tenemos luz. Nosotros lo que hacemos es compararnos con los que están peores que uno, ¿no? Ay, no soy como tal. Esa es bien chismosa. Yo sí me echo mi chisme de vez en cuando, pero aquella se pasa de lanza. ¿Sí? No. Con Jesús te alumbras completamente. Y no tienes manera de decir, pues no soy chismoso, no soy esto. Sí lo soy. Sí reconozco que lo soy. La luz resplandece y la luz prevalece sobre las tinieblas. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Dar testimonio de la luz que venía a este mundo. Decirle al corazón del pueblo de Israel y decir a nuestros corazones, la luz que necesita tu vida está aquí, ha llegado finalmente. Y daba testimonio. Y las palabras de Juan eran palabras que llegaban al corazón de los hombres, de tal manera que muchos le decían, ¿y qué hacemos?, decían los publicanos. ¿Y qué hacemos?, decían los soldados. Se preocupaban por lo eterno. Amado, cuando Jesús llega al corazón, te comienzas a preocupar por las cosas eternas. Cuando Dios comienza a hablarle a una persona, empieza una agitación en su interior que le hace pensar en
esto está bien y esto está mal. Y si hago esto, me alejo. Y si hago esto, me acerco a Dios. Y comienza una lucha interior. Se agita el corazón del hombre. Luchar es tener vida, amados. Es que la vida ha comenzado para ti. No vayas a pensar que el hecho de que luches sea algo en un sentido negativo, no. Que tengas luchas es importante, porque significa que la obra de Dios ya empezó en tu corazón. Buenas noticias. Ya no estás solo. Ya hay Dios quien está a tu lado, luchando junto a ti, diciéndote, no lo hagas, no hagas esto, no hagas aquello. Ya Dios está diciéndote y está peleando por tu alma. Y está peleando en contra de las tinieblas. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? Que las tinieblas no prevalecen. Sigue exponiéndote las Escrituras. Las tinieblas no van a prevalecer. Dios va a ganar. Dios va a ganar en tu vida. No trates de huir, porque a veces el quebrantamiento viene después de la soberbia. Mejor es decir, Señor, alúmbrame. Hazme saber todas mis maldades. Pero quiero cambiar. Quiero volver a empezar. Y si lo que alumbres es algo que me duele en el corazón, pues ni hablar, que me duela. Que reconozca que tengo que volver a empezar, ni modo, pero qué bueno que es hoy. Y no cuando ya no hay oportunidad. La luz va a resplandecer y va a prevalecer si te acercas a Jesús. Exponte las palabras de Cristo y por supuesto que va a prevalecer contra las tinieblas que hay en tu corazón, en tu entorno. Buenas noticias. Continúa diciendo la Escritura, versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan era un ser humano que testificaba sobre la luz que venía a este mundo. Versículo siguiente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amados, la luz verdadera alumbra a todo hombre, no solo a unos pocos. Jesús fue crucificado en un monte para ser visto por todos. No hay de por medio estos sí y estos no. Todos son alumbrados. Elige cada uno si quiere o no seguir a Cristo. Pero todos son alumbrados. La buena voluntad a favor del ser humano está expresada en el Calvario. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que el mundo no quiere reconocer a Jesús. No quiere ver su amor. Porque si yo miro el Calvario y reconozco su amor, me hago responsable de mirar también mi maldad. ¿Y a quién le gusta mirar que es malo? ¿A quién le gusta ver sus tinieblas en el corazón? Verse en un espejo, ¿a quién le agrada? A nadie. Entonces mejor no volteo para que no me alumbre. Me oculto para que no llegue a mi vida la luz de Cristo. Está ahí y es para todos. Pero a las personas les es mucho más cómodo evitar ser alumbrados que exponer su corazón y decir, Señor, estoy muerto en mis maldades. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo reconoce. Pero no solo el mundo no le reconoce. A lo suyo vino y tampoco los suyos le recibieron. Es decir, no solamente hay una negación del mundo, sino también hay una negación de parte de los suyos. Y eso sigue pasando el día de hoy. Hoy aquellos que se dicen cristianos, que afirman ser cristianos, tampoco quieren ser alumbrados. No quieren tampoco exponerse
a una luz que penetre en el corazón y saque cualquier tipo de egoísmo, cualquier tipo de enojo, de amargura. No les gusta ser alumbrados. Ni viniendo al mundo, ni a los suyos, Jesús es recibido. ¿Por qué? Porque los hombres aman sus tinieblas. Fíjense lo que nos dice ahí mismo en el Evangelio de Juan. Ahorita regresamos aquí, en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 16, a partir del 15. No, del 14 está bien. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto ya sucedió. Ya Jesús fue levantado y fue crucificado y resucitó al tercer día. Así que sigue la siguiente parte. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué suceda? No se pierda, mas tenga vida eterna. En un mundo tan oscurecido necesitamos luz. Necesitamos no perdernos. Si creemos en Él, no nos vamos a perder. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Cristo, el propósito de la luz que viene a este mundo es darnos luz, que no nos perdamos, que la luz alumbre a nuestros corazones. Versículo 19. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. ¿Qué te condena? ¿Por qué puedes saber que eres una persona condenada por Cristo? A los ojos de la sociedad podemos ser moralmente tranquilos, ¿eh? No, aquí lo que importa es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios opina de ti y de mí? ¿Qué es lo que nos condena? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes cuál es tu condenación? No que te digan otras personas, oye, ¿por qué haces esto que está mal? Cada uno daremos cuentas a Dios, pero lo que te va a condenar es que estás amando más tus pecados que la luz que alumbra tu vida. El problema está en ti, amado. El problema se encuentra en que tú estás prefiriendo un pecado o varios pecados por encima de aquel que te puede alumbrar. Le estás dando más importancia a los momentos de alegría o de diversión que aquel que puede salvar tu alma. Por esa razón, muchas personas abandonan pecados escandalosos pero siguen con otros, porque siguen amando las tinieblas y no quieren que se les alumbre más. No lo desean. Esta es una condenación. Dios te condena, y escúchalo bien, Dios te condena porque estás prefiriendo amar tus pecados, tus deleites, tu forma de vida, que dejar que Jesús alumbre tu corazón. Eso te lo va a demandar Dios. Ah, Señor, pero si fulano de tal hacía esto. Ah, Señor, pero si tu sultano de tal hacía aquello. Tú estás diciéndole a Dios, si Él lo hace, yo también. Prefiero el ejemplo de aquel que el de Dios. Prefiero amar las tinieblas, prefiero que me digan esto y aquello, a verdaderamente cambiar. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amado? Existe una sentencia, hay una condenación que pesa sobre aquellos que prefieren los deleites más que a Dios. Existe esta condenación. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue crucificado. Ya el amor de Dios fue expuesto de tal manera que la condenación no tiene que ver con una doctrina, no tiene que ver con la opinión social, no tiene que ver con la opinión familiar, tiene que ver con que estás decidiendo darle entrada a los placeres antes que a Dios, antes que a Cristo.
Esa es la condenación. La sentencia que pesa sobre tu vida es porque estás tomando decisiones, amados. Estás tomando decisiones. Y la decisión que estás tomando es, yo no quiero la luz de Cristo en mi vida, porque me va a pedir esto, me va a pedir que cambie aquello, me va a decir, oye, ya no veas esto, haz esto, de esta manera, etcétera. Y entonces, esta forma de vida va a ser influenciada por la luz de Cristo. Y la realidad es que amas mucho tus tinieblas. Continúa diciendo la Escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Cristo Jesús. Amado, ¿sabes qué es lo primero que hace la gente cuando se le alumbra? Ahí no hay amor, ahí se condena. Oye, es que condenado estás, O sea, condenado estás porque estás prefiriendo amar las tinieblas que a Cristo. O sea, la sentencia ya está sobre ti. Solamente se repite lo que aquí está escrito, Únicamente. La condenación ya está sobre ti. Más bien huye de la ira venidera. Huye de esa condenación. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso no va a la luz. Es un acto voluntario. Hay mucha gente que dice, es que así me criaron desde chiquito. A ver, no. Aborreces la luz. Prefieres tus tinieblas que la luz de Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. No, hombre, es que ahí regañan un chorro. Todo el tiempo nos están diciendo acerca de, ay, qué flojera. No le gusta que sus obras sean reprendidas. Pero hay otra clase de personas que, siendo honestos, prefiere decir que vengan los cocolazos, ¿no? Que vengan las exhortaciones, que me digan que no soy cristiano, ni hablar, pero no quiero engañar mi corazón. No quiero ser engañado, quiero estar en el reino de los cielos. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz. ¿Para qué? Aquel que practica la verdad, ¿qué quiere? Alúmbrame, Señor, no quiero seguir siendo igual. No deseo que estar viviendo en estas mismas cosas. Alúmbrame, Señor. Viene a la luz. ¿Y tú crees que Dios le va a decir, no quiero decirte en qué estás mal? Por supuesto que te lo va a decir, pero créeme que no le va a gustar a tu yo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. La pregunta aquí es, ¿por qué hoy la gente prefiere no estar expuesta a la luz? Porque no quiere ser reprendido. Esa es la realidad. No le gusta que le digan que está mal. Oye, es que existe una condenación sobre ti. ¿No te preocupa eso? O sea, ¿te preocupa más que alguien te diga estás mal a que Dios te condene al infierno porque estás mal? Yo prefiero que me exhorten y que me digan, oye, esto hay que corregirlo, con tal de no seguir ofendiendo a Dios, de cambiar mi vida. Pero es necesario ser exhortado, es necesario ser alumbrado. Sí. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Esto es bien interesante. Porque lo que hace es que va a la luz porque quiero comprobar que no estoy haciendo mal las cosas. Que voy por medio del camino de Cristo. Que no me estoy equivocando. Y la luz, por supuesto que va a brillar en su corazón. En 1 de Juan capítulo 1, si nos vamos a leer 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante.
Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 en adelante. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de él. Lo que Juan va a explicarnos es el mensaje que escucharon de Jesús. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz. Jesús es luz. ¿Se dan cuenta cómo es la misma persona? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él no te va a andar justificando y apapachando tus maldades. Él no va a decir, ay, pobrecito, mira nada más. Se echó sus mentiritas. No te preocupes. No, te lo va a decir. Oye, no puedes seguir por el camino de la mentira, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Te lo va a decir. Sí. En él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, si podemos decir, Dios y yo somos amigos, tengo una comunión con Dios, y al mismo tiempo andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad. Esa verdad a la cual nos hace referencia Cristo en el Evangelio de Juan. Vamos a Él para hacer notoria cómo estoy caminando. El ser humano se examina, el que es cristiano se examina y dice, ¿cómo estoy, Señor? Me interesa saber cómo estoy delante de ti. Y dice aquí que hay otra clase de personas que también afirman tener comunión con Dios. Pero mientras afirman tener comunión con Dios, andan en tinieblas. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de esto? Que son mentirosos y que no practican la verdad. Porque si tuviéramos comunión con el que es luz, ¿qué crees que pasaría? Nos va a alumbrar. Es la esencia de Dios. Dios por esencia alumbra. Hace notorias nuestras maldades, hace notorios nuestros corazones. Por lo tanto, si decimos que tenemos comunión con el que es luz, lo más lógico es que vamos a decir, ya esto no puedo seguirlo haciendo. Esto ya no está bien. Hay que cambiar esto y empiezas a rehacer tu vida, a replantearte las cosas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, si vamos a la luz, dice la Biblia, como Él está en luz, la consecuencia es, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! La consecuencia de estar en luz es que nos sumamos a cualquiera que esté caminando en esa luz. Y la consecuencia de caminar en luz es que somos limpiados de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay un hermano que dice, oye hermano, aguas con esto. Gracias. Oye hermana, abusada con esto porque no es normal que estés faltando tanto y que estés... Aguas con esto. Es decir, lo normal es que haya comunión. Y esa comunión nos lleva a limpieza, a limpiarnos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vemos cómo necesitamos la luz? Para no regarla, para no cometer errores. Nos necesitamos unos a otros. Porque si Dios, quien es luz, está en medio de nosotros, vamos a estarnos limpiando. No quiere decir que no habrá ocasiones de caer. Lo que me está diciendo es que cuando haya esas ocasiones de caer, habrá alguien que me lo diga. ¡Qué buena noticia! ¿Sí lo entendemos, amados? Es muy buena noticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Pero qué hago, hermanos, si me doy cuenta que las cosas no andan bien conmigo? Capítulo 2, versículo 1.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una salida al pecado, pero necesitas estar yendo a la luz. ¿Sí? O sea, necesitamos estar expuestos a la luz de Cristo, a la enseñanza de Cristo, a la comunión los unos con los otros. Necesitamos esta exposición continua para estar limpios, para no engañarnos. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Pero a la gente no le gusta. No, es que hay un montón de hipócritas. Nos estamos limpiando, Nos estamos limpiando y queremos y estamos en la luz para que seamos limpiados de cualquier cosa. Eso es nuestra búsqueda, estar en paz con Dios y limpios unos con otros. Esa es nuestra búsqueda. Así que probablemente sí, puedas argumentarte que no vas a la luz, porque hay hipócritas ahí, que van a dejar de serlo, por cierto, porque quien va a la luz deja de ser pecador, es transformado. Es que ahí si está la luz de Cristo y el Evangelio de Jesucristo está ahí, el poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. Así que no hay excusa. Vas y ves algo mal, está bien, pero hay una condición, que el Evangelio esté siendo expuesto de tal manera que la gente sea transformada. Eso sí, tienes que ver, transformaciones. No que les estén apapachando y digan, no, tú vente para acá, tú eres de mis cuates, No, que haya verdaderas transformaciones, amados. Que el que hacía una cosa deje de hacerlo. Que el que sabía que estaba mal en esto, se comporte de manera distinta. Sí lo vamos entendiendo, amados. La iglesia es un medio de gracia para transformarnos. No es el fin en sí mismo, es un medio de gracia. Si yo me excuso en decir no voy o no asisto porque ahí hay pecadores, pues has de ser más santo que los que están buscando la luz, ¿no? Pero si lo que buscamos juntos es la luz, bienvenido seas. Aquí nos vamos a estar diciendo todas nuestras verdades con la finalidad de entrar en el reino de los cielos. Tenlo por seguro, amado. Nos vamos a estar diciendo todo. Vamos a ser transparentes para que lleguemos al reino de los cielos, porque no queremos que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento cuando sea necesario. ¿Sí me doy a entender, amados? Regresamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Qué importante es la luz del Evangelio, qué importante es estar expuesto a la luz de Cristo. A lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Esta es la condición de la mayoría de la humanidad. El mundo lo rechaza, los que se supone que deberían de seguirlo no lo están siguiendo realmente. Mas a todos, dice el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que recibieron esta luz, a los que son atrevidos y dicen, Señor, échame tu luz porque la verdad es que yo no veo en qué estoy mal, puede ser, ¿no? Alúmbrame. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que están expuestos a la luz de Cristo. La potestad de ser hecho hijo de Dios no es para ocultarme, sino para ser visto por el Padre, para tener comunión los unos con los otros. Un hijo de Dios tiene comunión unos con otros. Un verdadero hijo de Dios tiene esa comunión. Mas a todos los que le recibieron, porque la luz venía a este mundo, a los que creen en su nombre, yo creo en esta luz. Yo creo que Cristo es la luz de este mundo. Yo creo que en Él está la vida. Yo creo que Él me puede transformar. Y me quiero acercar para que su luz me exponga en todo mi ser. Él te hace partícipe de una nueva vida. Tienes potestad de ser llamado hijo de Dios.
Pero si te andas escondiendo, pues como que no hay mucha capacidad para llamarte hijo de Dios, ¿verdad? Porque cuando aquí dice, les dio potestad, les dio autoridad. Les dio autoridad de ser llamados, de ser hechos, perdón, no llamados, hechos, hijos de Dios. Un hijo de Dios es hecho por la luz de Cristo. Porque esa es la potestad de que Jesús haya venido a este mundo y exponga nuestras maldades. Un hijo de Dios va a aceptar todo lo que pueda ayudarle para ser santificado, para caminar en santidad. Un hijo de Dios va a estar expuesto a la palabra de Dios. Un hijo de Dios no va a salir corriendo porque le digan, oye, estás mal en esto. Oye, hiciste mal. Un verdadero hijo de Dios no deja a sus hermanos para esconderse detrás de la amargura. No deja a sus hermanos para esconderse detrás del pecado, de la soledad y de la amargura. No, yo aquí me la llevo con Dios, Dios y yo. Ese no es un hijo de Dios, porque la potestad de ser hecho hijo de Dios nos la brinda la luz de Cristo para ser limpiados. Y tenemos comunión unos con otros. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Cualquier persona que se va argumentando, que se aleja, que deja de asistir, que se esconde, argumentando, no es que allí no es hijo de Dios. Porque si aquí estamos queriéndonos alumbrar, exponernos a la luz del Evangelio de Cristo, vamos a ser limpiados. Definitivamente vamos a ser limpiados. Es una promesa de Él. Quien no se quiere exponer se va a ir. Sencillo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Por lo tanto, los que en verdad reciben a Jesús a la luz de este mundo, creen en su nombre y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, un hijo de Dios es alguien que está siendo alumbrado por Cristo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y te suena lógico, ¿sabes por qué? Porque al ser humano le rechoca que lo regañen. Le repatea que le estén diciendo sus verdades y que lo corrijan. No le gusta. Pero a un hijo de Dios que sabe que va camino al cielo, dice, amén, Señor, pues me tocaba el coscorrón. Y lo acepta de buena gana. Sí. Porque va camino al cielo. Está buscando santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor, amado. Así que mejor es que entre los santos nos demos de coscorrones hoy en día, a que el día de mañana ya no haya oportunidad para arrepentirse de cualquier cosa. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Por eso no pueden ser engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Por mucho que una persona se esfuerce, y es bien importante, una persona puede argumentar y puede plantear todo un sistema teológico, que si su finalidad no es esta, estar expuestos a la luz y que mis obras sean manifiestas que son hechas en luz, entonces no importa todo el sistema teológico, no importa cuántos años denominacionales tengamos, no importa nada de eso, no sirve para nada, amado. No sirve para nada. Lo importante es que el Hijo de Dios no es engendrado de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque lo que la mayoría de las iglesias, o muchas iglesias, para no generalizar, muchas iglesias es que siempre están teniendo que disculpar el pecado en sus vidas, entre sus integrantes, en lugar de caminar hacia la santidad, hacia la santificación. Sí me doy a entender. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, la invitación que Dios nos hace es a ser verdaderos hijos de Dios. Pero para ser verdadero hijo de Dios, necesitas estar dispuesto
o dispuesta a que te limpien. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a reconocer que la vida que llevas está mal. Pero Dios en su bondad quiere que vuelvas a empezar. ¿Sí me doy a entender, amados? El Evangelio de Juan nos narra que un hijo de Dios es aquel que le dice sí a la luz. Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, sí, Señor, escudriñame, santifícame, no quiero seguir siendo igual. ¿Eres hijo de Dios o quieres ser hijo de Dios? Hay que empezar por saber que te van a quitar todos tus argumentos para poder realmente entregarte a Cristo. ¿De acuerdo? La luz ya vino a este mundo, ya está en este mundo, ya está a tu alcance. Sé humilde y permite que la luz de Jesús entre en tu corazón. Cerremos nuestros ojos, por favor. Te necesitamos, amado Rey. Padre, tú conoces los corazones de todos aquí presentes. Los conoces mejor que nosotros mismos. Necesitamos que nos alumbres, Padre. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Cambia, Señor, los corazones, alúmbralos con tu luz. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Padre, que seamos hijos de Dios todos. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. ¿Quieres verdaderamente cambiar? Necesitas acercarte a aquel que es la luz. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor.
Jesús. Él sabe cómo está tu corazón y quiere ayudarte. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré. Pídele a Dios que te alumbre, al Dios altísimo, al Dios que te favorece. Clamaré, 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 clamaré. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste, tú viniste a mí. Gracias, Señor. Todo lo llenaste, todo lo llenaste de ti. Bendito sea, Señor. Padre, porque solo tú puedes hacer que haya hijos de Dios. Un hijo de Dios no es porque hayamos nacido, sino porque tú lo engendraste a través de tu luz. Gracias, amado Padre. Tú viniste a mí, Él viene a ti. Me limpiaste, tú viniste a mí, todo lo llenaste
lo llenaste de ti. Gracias, Señor. Todo lo llenaste de ti, Jesús, solo de ti.